En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu,
Gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar. Y acudió él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, o 60, o 30 por uno. Palabra del Señor. Jesucristo tenía siempre una gran preocupación cuando hablaba, y era que la gente le entendiera, y por eso no le importaba emplear un lenguaje que entendieran hasta los niños, concretamente las parábolas, y la gente prestaba atención y así era más fácil poder hacer que la gente entendiera lo que quería decir. Quizá a veces el gran problema de la Iglesia es que cuando hablamos pues no se nos entiende, que empezamos quizá creamos un lenguaje sí muy técnico, muy teológico, pero es como si se hablara en chino. Entonces Jesús ya dio un ejemplo muy importante, y es hablar de forma que se le entendiera. Y por eso no es de extrañar que mucha gente se apelotonara en torno a él para escucharle. Dice el Evangelio de hoy que tuvo que subirse a una barca, y así ya la gente
no se ponía encima de él, no se metían encima de él, ya guardaba una cierta distancia porque había un poco de agua por medio. Jesucristo, además de ser el Hijo de Dios, podemos decir que era un buen psicólogo, es decir, conocía muy bien a la gente y sabía distinguir entre unas personas y otras. De tal manera que, concretamente, la parábola que hemos escuchado hoy clasifica a la gente en 4 tipos. Yo diría que es una descripción perfecta, ni más ni menos. Es importante que nosotros pensemos a ver en cuál de ellos nos podemos sentir representados. Cuando Jesús predicaba, es verdad que había mucha gente que le oía. Otra cosa es que le entendieran y otra cosa es que le hicieran caso. Bien, pues la palabra de Dios se sigue difundiendo en la actualidad. Dios tiene muchas maneras de hablar, a veces a través de los hechos de la vida, de la naturaleza, por supuesto de la Sagrada Escritura y también a través de la Iglesia. Hay gente que no quiere saber nada, no les interesa, pasan de todo. Hay mucha gente. Antes, cuando empezaba la misa, yo veía a gente así pasar por delante y estaba pensando precisamente en este ejemplo de Jesús, del sembrador, que siembra la semilla y alguna cae en el camino. Y digo, mira, estas personas que cerca pasan de la palabra de Dios, alguno miró para aquí, pero siguieron su camino. Así es imposible que dé fruto. Y la gente que, por lo que sea, no quiere participar en las celebraciones en las que se predica la palabra de Dios, allá no podemos esperar fruto ninguno. No vamos a ser tan optimistas a pensar que algunos, aunque no vienen a la iglesia, cogen la Biblia en casa y empiezan a meditarla. Me cuesta mucho creerlo, porque si la meditaran, también tendrían que venir a la iglesia. Entonces esa es una gran parte de nuestra sociedad, que no se entera de nada. Hay otra gente que, bueno, escucha, más que escuchar, yo diría que oye, porque, bueno, un día fue a misa, era el bautizo del nieto, o la boda del hijo, o el entierro de la abuela, y bueno, pues oye, entraron en la iglesia y escucharon la palabra de Dios. Incluso, pues, podían venir pues, a misa pues, todos los días también y escucharla, pero después, al salir, olvidarse, como que no se ha dicho nada. Por ejemplo, habla la lectura de que hay que perdonar, de que hay que no guardar rencor, reconciliarse. Sí, lo oyen y dicen, pues sí, es interesante, pero al salir siguen con sus fobias, con sus rencores, a veces con sus odios. Es decir, es la semilla que, bueno, parece que va a germinar, de hecho germina, pero está en terreno pedregoso, no tiene tierra, nada, se seca inmediatamente. Y hay mucha gente que ante la palabra de Dios se comporta así. Hay otros que la toman con bastante más interés e intentan hacer un esfuerzo en llevarla a la práctica. Pero claro, después vienen los problemas, que si no tengo tiempo, que si estoy cansado, que si es que a mí me preocupan más otras cosas. Es la gente muy ocupada, que no tiene tiempo, pero sí, tiene interés, pero le falta tiempo para oír y para cumplir. Bueno, pues esos son aquellos cuya semilla nace bien, pero vienen las zarzas, vienen las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida, y arrasan con todo. Ya digo, uno de los problemas grandes es que están muy ocupados y olvidan, claro, aquello que hemos oído muchas veces, que los cementerios están llenos de gente muy ocupada. Y finalmente, aquellos que son como la tierra buena, que da fruto. No todos dan lo mismo, unos el 30%, otros el 60%, otros el 100%, pero bueno, intentan llevarla a la práctica. Y entonces la vida cambia. Lo decía muy bien el profeta Isaías en la primera lectura. Comparaba la palabra de Dios con la lluvia que cae sobre la tierra. Cambia todo. Este año se quejan en toda España y también en
gran parte de Castilla y León, de que el cereal está muy raquítico, de que prácticamente no se ha producido nada o muy poco. Falta de agua. Si no ha llovido lo suficiente, si los embalses están vacíos, bueno, pues es lo que pasa también a nuestro mundo. Si no se toma en serio la lluvia de la palabra de Dios, pues esta sociedad es un desierto a veces, incluso yo diría, insoportable. Por eso es importante tener tiempo para escuchar la palabra de Dios, intentar acogerla en nuestro corazón. Como decía Jesús, recordando al profeta Isaías, no solamente oír sino escuchar, no solamente ver sino mirar, no solamente aceptar con los oídos, sino también, sobre todo, con el corazón. Y esto sería muy bueno a esta sociedad, que es una sociedad que no es feliz en su conjunto. Lo decía muy bien San Pablo. Este mundo en que vivimos es como, lo compara a una mujer que espera dar a luz y está pasando los dolores de parto, está llorando, está gritando, está quejándose. Y Cecilia, así, pues también decía San Pablo, decía, sabemos que la creación entera está gimiendo y sufre dolores de parto, pero esperando que llegue un nuevo ser, que llegue un alumbramiento de una sociedad nueva, de un mundo nuevo. Nunca hay que perder la confianza. Sería lamentable que una mujer, por los dolores de parto, diría, pues no quiero tener el hijo. No, lo que quiere es pasarlos. Yo no sé cómo son, aunque bueno, dicen que es lo más parecido a un cólico nefrítico. Pues yo no, pues si es así, realmente es duro, pero bueno, lo importante es saber que eso es, digamos, algo por lo que hay que pasar para llegar a una meta muy importante. Pues no nos importe a veces pasar estos sufrimientos, estos dolores de parto, esperando pues un mundo nuevo. No lo cambiarán las elecciones del domingo próximo, no lo cambiaremos así de un día para otro, pero desde luego si no hiciéramos nada, si nos cruzáramos de brazos sería todavía mucho peor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos en paz al Señor nuestro Dios. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios le conceda vida y seguridad en el pastoreo de su pueblo, roguemos al Señor. Por nuestro Obispo Jesús, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, por las vírgenes consagradas, por los matrimonios cristianos y por todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por los que están en camino de conversión y por los catecúmenos de la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y los introduzca por el bautismo en la vida nueva de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, para que Dios nuestro Señor haga brillar su rostro sobre él y pueda reconocer a Jesucristo como Redentor de todos los hombres, roguemos al Señor.
Recibe, Dios eterno, las oraciones de tu Iglesia y da cumplimiento a las peticiones de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente a Pablo, sabéis que es un joven gravemente enfermo de cáncer y a pesar de todo quiso hacerse monje y acaba de morir, siendo un gran ejemplo para la Iglesia y para los jóvenes y para todos. Te pedimos, Señor, que lo tengas contigo en tu misericordia, en tu gloria, y que desde allí también interceda por todos nosotros que seguimos peregrinando en este mundo. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Podéis daros fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya hasta mi casa.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.